¿Sabías que en África hay un país cuyo idioma oficial es el español? Y que tras 190 años de colonización española, en 1968 obtuvo la independencia. Pero ¿cómo de fácil o difícil fue dicho proceso? ¿Quiénes fueron las figuras claves y quién fue su primer presidente electo? Hoy hablaremos del proceso de independencia de Guinea Ecuatorial. Contexto. Tras la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de Naciones Unidas, más conocido como la ONU. Uno de sus objetivos era llevar a cabo el proceso de decolonización, por lo que los países integrantes de la ONU tenían que informar de sus colonias, así como de los plazos de independencia de dichos territorios. Para aquel entonces, los únicos países independientes de toda África eran Etiopía, Liberia y Egipto. Así que muchos territorios africanos ocupados por las grandes potencias europeas fueron obteniendo sus independencias a partir de los años 50. ¿Pero qué ocurría en España? Que España todavía estaba bajo el régimen franquista, por lo que no pasó a ser miembro de la ONU hasta el 14 de diciembre de 1955. En el momento en el que España entra en la ONU, se le pide informe sobre sus colonias, por lo que tenía que informar de qué colonias tenía, en qué lugares y el proceso y plazos de concesión de independencia de dichos territorios, lo cual fue una sorpresa para España, porque en ese momento España todavía tenía a Guinea Ecuatorial como colonia. Debido a que España tenía ciertas reticencias a desprenderse de dicho territorio, intentó esquivar dicha normativa. De ahí a que el 21 de agosto de 1956, Francisco Franco Bahamonde declaró el territorio de Guinea como provincia española. Pero a pesar de ello, la situación en el territorio no cambió para los nativos, pues seguían sufriendo las mismas injusticias que en la época colonial. Es ahí donde empiezan a surgir figuras claves por la lucha de independencia de Guinea Ecuatorial, como el terrateniente Acacio Mañé Ela, el cual funda un movimiento llamado Cruzada Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, que tenía como objetivo luchar por la liberación y la independencia del territorio. Uno de sus más estrechos colaboradores era Enrique Mvo, con el cual, acompañado de una serie de aliados y simpatizantes, recorren las calles y el territorio de Guinea para poder seguir reclamando el derecho a la autodeterminación. Pero ¿qué pasa? Que esto no es algo que gustase a los oficiales españoles, por lo tanto se ordena arrestar a Acacio Mañé y el 20 de noviembre de 1958 arrojan al mar a Acacio Mañé y acaban con su vida. Automáticamente Enrique Mvo huye a Camerún, pero meses después acaba siendo asesinado allí. Los españoles pensaron, muerto el perro, se acabó la rabia, pero nada más lejos de la realidad. La tensión aumentó en las calles. Los guineanos seguían pidiendo libertad, independencia y tras constantes denuncias ante la ONU por parte de los guineanos, el 30 de julio de 1959, España decide crear dos nuevas provincias, la provincia de Río Muni y la provincia de Fernando Poo, las cuales se equiparaban ahora sí a otras provincias de España como Madrid o Barcelona. Claro, esto conlleva a que a partir de 1960 se tengan que empezar a crear nuevos cargos públicos en las dos nuevas provincias. Ahí es donde surgen dos figuras claves para la historia de Guinea Ecuatorial. Por un lado, Francisco Macías Nguema, el cual logra posicionarse como alcalde de Mongomo. La otra figura fue Bonifacio Ondoedu, el cual acaba siendo teniente de alcalde de Vinayón. España hace estos movimientos para intentar despistar a la ONU y evitar conceder la independencia real a dicho territorio, porque el mensaje que llevaba a la ONU era: estos territorios son provincias españolas como puede ser Madrid, Barcelona o Valencia. Por lo tanto, entendían que no tenían que desligarse del territorio español. Pero a pesar de ello, seguían produciéndose ciertas injusticias en el territorio. Y tras desencuentros, tensiones y fricciones con la administración española, finalmente Bonifacio Ondoedu decide salir del territorio y refugiarse en Gabón. Desde Gabón, Bonifacio Ondoedu sigue peleando por la independencia de Guinea Ecuatorial. Tanto Bonifacio Ondoedu como muchos otros guineanos que estaban refugiados en otros países, como por ejemplo Atanasio Ndongo, seguían yendo a la ONU reclamando libertad e independencia de Guinea Ecuatorial. Por lo que la ONU seguía presionando a España y finalmente el 9 de agosto de 1963 Francisco Franco decide dar estatus de autonomía a Guinea Ecuatorial.
¿Qué ocurre? Que una autonomía necesita un presidente autonómico. Por lo tanto, las autoridades españolas empezaron a moverse para encontrar candidatos. Se desplazaron hasta Gabón para reunirse con Bonifacio Ondoedu y proponerle ser uno de los candidatos. Y se lleva a cabo una serie de reuniones en Madrid para poder seleccionar el candidato perfecto. Los candidatos eran Bonifacio Ondoedu, Francisco Macías Nguema y Bonifacio Villán Andeme. Finalmente, Carrero Blanco designa a Bonifacio Ondoedu, ya que cumplía con las exigencias de la diplomacia española, y Franco valida dicha decisión, por lo que el 1 de julio de 1964 entra en vigor el nuevo gobierno autónomo con Bonifacio Ondoedu como presidente. Pero esto no acaba aquí. ¿Por qué? Porque la ONU seguía apretando a España para la concesión de independencia. Así que en una cumbre de la ONU, la delegación española lleva consigo a Bonifacio Ondoedu, con el objetivo de que hablase con la ONU y les dijese que la situación en Guinea Ecuatorial era buena y que por lo tanto los guineoecuatorianos estaban perfectamente con España. ¿Qué ocurre? Que finalmente Ondoedu tomó la palabra y tras una serie de preguntas del comité de la ONU dijo que quizá en ese momento era muy precipitado obtener la independencia porque Guinea Ecuatorial no estaba preparada, pero que él estimaba que para 1968 podría ser viable. Así que la ONU decide enviar una comisión a Guinea Ecuatorial para ver cuál era la situación real en territorio. Tras dicho viaje, en diciembre de 1966, la ONU declara que había que conceder la independencia a Guinea Ecuatorial, porque habían estado en territorio, habían hablado con la gente y la población quería independencia. Así que la ONU insta a España a llevar a cabo una conferencia constitucional donde se crease la nueva constitución y una ley electoral. Empieza entonces la carrera política para la presidencia del nuevo país. Se convocan elecciones para el 22 de septiembre de 1968. Los candidatos a la presidencia eran Edmundo Bosio, Atanasio Ndongo, Bonifacio Ondoedu y Francisco Macías Nguema. Los dos más votados fueron Francisco Macías y Bonifacio Ondoedu. Pero ¿qué ocurre? Que como ninguno de los dos obtuvo la mayoría absoluta, la ley electoral decía que tenía que haber una segunda vuelta donde se enfrentasen los dos candidatos más votados. Finalmente se lleva a cabo la segunda vuelta y el 27 de septiembre de 1968 Francisco Macías acaba ganando las elecciones frente a Bonifacio Ondoedu, consiguiendo Francisco Macías un 63% de los votos frente al 37% de Ondoedu. Así que el 12 de octubre de 1968, para coincidir con el Día de la Hispanidad, a las 12 del mediodía, Fraga Iribarne, bajo el mandato de Franco, firma el Acta de Independencia y Guinea Ecuatorial se convierte en un país independiente con Francisco Macías Nguema como su primer presidente electo. Finalmente, el 12 de noviembre de 1968, un mes después de obtener la independencia, Guinea Ecuatorial pasa a formar parte de la Organización de Naciones Unidas como el Estado número 127.